Bueno, buenas noches y buenos días a todo el mundo. Buenos días porque aquí estamos, hoy es domingo, son las 11 de la mañana. El doctor Iván Mainzuls es quien nos va a hacer la presentación hoy y ha tenido la gentileza y la amistad de grabar un domingo porque, bueno, definitivamente haber hecho la presentación en vivo y en directo, como lo hacemos siempre los días miércoles a las 8, a las 20 horas de la Argentina, hubiera significado la 1 de la madrugada en Alemania, y hubiésemos terminado a las 2 de la madrugada aproximadamente, 2:15, que es cuando normalmente terminamos. Así que hoy somos aquí en vivo y en directo unos poquitos, pero estamos representando a todos los que el miércoles vamos a estar, y después se sube a las redes, y en las redes mucha gente va a ver este video. Así que hoy está el doctor Roberto Cacuri, el doctor Julio Herrera, la doctora María Elena Guajardo y la doctora Luila Soderlund. Así que, bueno, permítanme presentarles. Yo conozco hace muchos años que conozco al doctor Iván Mainzuls. El doctor Iván Mainzuls es licenciado en biotecnología y biología molecular, y después, por supuesto, que se doctoró. Él es doctor en biología molecular y biotecnología. En su currículum es un profesional, un científico joven, pero tiene un currículum muy preciado. Ganó varias becas de reconocimiento internacional, como para simplemente mencionar a dos de ellas. Podemos mencionar a la beca Fulbright, que es una beca muy conocida internacionalmente, y otra beca de investigación también que ha ganado es la de Alexander von Humboldt, que también tiene mucho reconocimiento. Así que el doctor Iván Mainzuls, hoy, denme un segundo que estoy en segundo plano ordenando la computadora. Bien. Entonces, el doctor Iván Mainzuls nos va a introducir a nosotros los clínicos en el mundo de la química bioinorgánica. Así que, Iván, adelante, por favor, sentite cómodo, bienvenido y muchísimas gracias por tu participación. Bueno, un gusto, muchas gracias, doctor Taragano, o Fernando mejor, por el espacio. Y bueno, vamos a ver si en estos minutos podemos hablar un poco de principalmente la interacción entre la química bioinorgánica, diagnóstico por imágenes, y cómo podemos relacionar estas cosas con las enfermedades neurodegenerativas. Bien, entonces voy a proceder a compartir mi pantalla. ¿Se ve bien? Sí, perfecto, excelente. Perfecto, bueno, nuevamente mi nombre yo soy el doctor Iván Mainzuls, trabajo en el Instituto de Química Inorgánica y Química Analítica de la Universidad de Münster en Alemania, y lo que vamos a hablar hoy es de la química bioinorgánica y las enfermedades neurodegenerativas. Vamos a comenzar brevemente hablando de lo más básico. ¿Qué es la química inorgánica? La química inorgánica es la rama de la química que estudia la formación, la composición y la estructura de los elementos y compuestos inorgánicos. ¿Qué quiere decir esto? Elementos que no se basan solamente en carbono e hidrógeno, sino que en toda la tabla periódica que tenemos acá, tanto los alcalinos, alcalino-térreos, este grupo verde de acá que son los metales de transición, metaloides y los demás. Si bien uno habla de la química inorgánica, parece algo muy lejano, tenemos ejemplos básicos que usamos diariamente, que vemos diariamente, tales como el cloruro de sodio, que es la sal de mesa, dióxido de carbono o diamante. También tenemos algunos ejemplos que son un poquito menos comunes, tales como el cisplatino, el HMPAO, auranofina y otros compuestos derivados. A lo que voy es que entre la química inorgánica estudiamos desde los compuestos más básicos, tales como la sal de mesa y el dióxido de carbono, hasta los compuestos más complicados que nuestras mentes puedan diseñar. Ahora, cuando nosotros pasamos a hablar de la química bioinorgánica, nosotros a lo que nos estamos refiriendo es a la reactividad química de los elementos y compuestos inorgánicos en sistemas biológicos. Nosotros podemos observar acá en los ejemplos que he elegido, compuestos como la hemoglobina, compuestos como la clorofila, que son, creo, a ver, un segundo, yo puedo poner un pointer, acá se ve el punto rojo,
aquí tenemos la hemoglobina, tenemos también la clorofila, y aquí tenemos una enzima que es la superoxidodismutasa que tiene un átomo de manganeso aquí en el medio. Y también tenemos los compuestos artificiales, tales como que este es uno de los más conocidos del mundo, que es el tan conocido cisplatino, y este es solamente un compuesto a modo de ejemplo de tecnecio que puse para que se puedan observar que los compuestos pueden ser desde lo más simple hasta lo más complicado. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que nosotros estudiamos? Nosotros estudiamos cómo la presencia del metal de transición, ya sea el platino, el tecnecio, el hierro, el manganeso, puede cambiar la capacidad de unión a una molécula orgánica. Por ejemplo, tanto en la hemoglobina como en la clorofila, la presencia del metal, sea el magnesio o el hierro, es importantísimo en la función normal de estas moléculas. La toxicidad, por ejemplo, si nosotros observamos el cisplatino, nosotros, más ustedes desde su profesión, saben y sabemos que el amoníaco es altamente tóxico. Sin embargo, cuando hay dos moléculas unidas, dos moléculas de amoníaco unidas al platino, tenemos el anticancerígeno más famoso del mundo. Y además, el comportamiento fotoquímico o fotofísico de los ligandos. ¿A qué nos referimos con el comportamiento fotofísico o fotoquímico? Es cómo estos compuestos pueden interaccionar cuando les estamos dando luz, que es básicamente lo que nosotros vamos a hablar, que son los marcadores fluorescentes. Muy bien. ¿A qué nos referimos cuando nosotros decimos marcadores fluorescentes? Nosotros, si vemos este diagrama, no hay que asustar, este es un diagrama de Jablonski, que es lo que se llama. Básicamente nosotros lo que observamos es, S0 serían lo que nosotros le decimos un estado basal, las moléculas normales. Cuando nosotros les ofrecemos luz, las moléculas absorben esta luz y se encuentran en lo que nosotros llamamos un estado excitado. Y luego después, como las moléculas no pueden quedarse en un estado excitado, vuelven al estado basal emitiendo luz en forma de fluorescencia o a veces fosforescencia. ¿De qué nos sirve saber esto a nosotros? Bueno, a nosotros nos sirve saber a qué luz, a qué longitud de onda le tenemos que entregar a nuestro compuesto para luego observar la fluorescencia. Por ejemplo, este es un compuesto muy conocido, que este es el bromuro de tidio, que es un compuesto que tiñe ADN, que nosotros, para poder ver su color naranja característico, le tenemos que dar una luz de aproximadamente 300-350 nanómetros. Perdón. ¿Qué va a ser el resultado? Vamos a obtener imágenes como estas, que ustedes deben haber visto bastantes veces. Sí, acá tenemos solamente a modo de ejemplo neuronas cultivadas con diferentes biomarcadores donde se puede ver tanto el núcleo como las diferentes organelas. Muy bien. Ahora, ¿cualquier molécula puede utilizarse como un marcador fluorescente? Lamentablemente no. Tenemos muchos requisitos que cumplir para que un compuesto pueda ser utilizado como un biomarcador. Entre ellos, debe tener una pequeña interferencia con otras proteínas. Eso quiere decir que tiene que unirse fuertemente a la proteína que a nosotros nos interesa, pero no interaccionar con las proteínas circundantes. Atado a este requisito viene el segundo, que es la alta especificidad y unión por la proteína objetivo. Tenemos que tener un rendimiento cuántico alto. ¿Esto qué quiere decir? Que la molécula tiene que ser altamente fluorescente, la tengo que poder ver. Y un efecto turn-on, que es un efecto deseado, es que la molécula no sea fluorescente cuando no se encuentra unida a nuestra proteína o molécula objetivo, pero sí se pueda ver cuando se encuentra unida. Luego necesitamos una emisión en una longitud de onda apropiada. Básicamente, ¿a qué me refiero? Que pueda llegar a ser detectable por un microscopio de fluorescencia convencional, que prácticamente cualquier laboratorio tiene. Una estabilidad metabólica razonable, no que se le inyecta a un paciente y a los 2 segundos la molécula desaparezca. Esto viene de la mano de que tiene que ser una molécula que debe tener una relativa baja toxicidad, y también debería tener un tamaño razonablemente pequeño para poder ingresar en las células o donde nosotros deseemos. A modo de ejemplo, tenemos, por ejemplo, el MitoTracker o el DAPI, que algunos podrán tenerlo familiares, que el MitoTracker, tal cual su nombre lo dice, es un tracker de mitocondrias, y el DAPI es una molécula que se utiliza para observar núcleos. Como acá tenemos un ejemplo, observamos con los núcleos azules y las mitocondrias rojas. Muy bien.
Ahora, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? ¿Cómo podemos relacionar la fluorescencia y la química bioorgánica con las enfermedades neurodegenerativas? De la forma del diagnóstico por imágenes. ¿Ven? Entonces, ¿cuál sería nuestro objetivo? Detectar proteínas o cuerpos particulares que puedan estar relacionados con alguna enfermedad neurodegenerativa. A modo de nombrar algunas de las más comunes, o por lo menos con las cuales me siento familiar, son las placas beta-amiloideas, los agregados alfa-sinucleína y las proteínas priónicas. Entonces, el diagnóstico por imágenes de estos agregados, por lo general se basa en las técnicas clásicas de SPECT, MRI y tomografía de positrones. Acá algunos ejemplos de las tres. Ahora, si bien estas técnicas son las clásicas y las mayormente utilizadas, también naturalmente tienen algunas desventajas. Las principales son que son difícilmente accesibles. No cualquier laboratorio o cualquier clínica puede tener un equipo capaz de poder utilizar estas técnicas. Puede llegarse a dar una radiación en exceso y además el límite de detección a veces puede jugar un papel clave. Ahora, ¿cómo nosotros podemos desde nuestro lado ayudar o contribuir al diagnóstico por imágenes? Es mediante la utilización de marcadores fluorescentes en las enfermedades neurodegenerativas. Nuestro objetivo va a seguir siendo el mismo, que es detectar proteínas o cuerpos particulares que puedan estar relacionados con una enfermedad neurodegenerativa, y las ventajas que podemos tener al utilizar un marcador fluorescente es que podemos tener una mayor sensibilidad, o sea, podemos detectar las cosas más tempranamente, la accesibilidad, porque a veces lo único necesario es al margen de la molécula, claro está, un microscopio de fluorescencia, y además la posibilidad de diseñar un compuesto acorde a las necesidades particulares. No es que nosotros tenemos que comprar un compuesto y listo. Nosotros podemos diseñar el compuesto para resolver un problema particular. Pues por lo menos lo que tratamos siempre en nuestro trabajo. Entonces, a modo de ejemplo, podemos observar acá una foto en la izquierda, cómo con la misma longitud de onda podemos básicamente obtener todos los colores del arco iris, basándonos en lo que nosotros querramos, y cómo también utilizando la misma longitud de onda de excitación, es decir, dándole la misma luz a una célula que se encuentra teñida, podemos diferenciar perfectamente el núcleo, los filamentos de actina y las tubulinas. Entonces, ¿cómo nosotros podemos utilizar esto en las enfermedades neurodegenerativas? Voy a pasar ahora a explicar algunos ejemplos en los cuales, efectivamente, estos son todos trabajos muy recientes, se está observando cómo el diseño inteligente de ciertas ondas podría ayudar a un diagnóstico temprano. El primer ejemplo que les quiero mostrar es el ejemplo en el cual se han sintetizado estas moléculas llamadas Daniers, en lo cual la única variación que se hizo es, si acá ustedes observan que esto va de 3A a E, o N igual a 0 a 4, lo único que cambia en estas moléculas son la longitud de este enlace. Esto quiere decir 0 carbonos, 1, 2, 3 o 4. Entonces, ¿qué es lo que se observó luego de la síntesis y la incubación? Fue que en cortes histológicos de ratones transgénicamente modificados para expresar beta-amiloideas, en un corte histológico de un paciente, en el cerebro de un paciente con la enfermedad de Alzheimer, se observó que dos de estos compuestos efectivamente se unían a los agregados beta-amiloides tanto en el cerebro del ratón como en el cerebro de un paciente con la enfermedad de Alzheimer. Interesante, por lo menos desde mi punto de vista, es cómo algo tan simple como el cambio de número de carbonos puede lograr esta unión. Sin este enlace acá, con 0, no pasó nada. 3, 4, tampoco. Pero no solo se observó una afinidad, sino que también lo que se observó es un aumento drástico de la intensidad de fluorescencia. ¿Esto qué quiere decir? Que los compuestos, cuando se encontraban libres, tenían esta intensidad de fluorescencia, lo que se ve en azul, que es prácticamente negligible. En cambio, al unirse a los beta-amiloides, se pudo detectar un aumento drástico de la intensidad de fluorescencia. Luego, también en este trabajo, lo que se realizó fue un pequeño ensayo in vivo en los ratones, y se observó que de estos dos compuestos, aparentemente el compuesto llamado 3B podía acumularse en el cerebro de un ratón genéticamente modificado para expresar beta-amiloides,
de una forma mayor que en un ratón wild type, lo cual no se observó con el compuesto con el compuesto 13. Ahora, también podemos pasar a observar diferentes ejemplos en los cuales se han utilizado diferentes metales de transición. Por ejemplo, aquí en este ejemplo, nosotros tenemos complejos de cobre, lo cual en esta particular charla, y sobre todo al público al cual está dirigida, no voy a ahondar en por qué se han elegido particularmente estos esqueletos químicos, sino a mí lo que me importa que quede es cómo la utilización de un compuesto de cobre puede utilizarse efectivamente para marcar placas beta-amiloideas, que fue lo que se observó. Placas inmunostain de secciones de cerebro de un paciente con Alzheimer, al compararlo con secciones de cerebro de un paciente sano, se observó una colocalización al hacer una inmunohistoquímica o al agregar el compuesto de cobre. O sea, acá, perdón que esto está en inglés, estos están sacados de los trabajos originales porque no quería alterar ninguna de las imágenes. Acá siempre van a encontrar el DOI, si alguien quiere encontrar el trabajo original. Entonces, lo que se observó fue que con este compuesto también selectivamente se podían marcar las placas beta-amiloides. Subsecuentemente, lo que se realizó in vivo fue en ratones también genéticamente modificados para expresar placas beta-amiloides, se realizaron ensayos de micro-PET, y lo que se observó es que en los ratones genéticamente modificados se observa una acumulación de al menos 5 veces más el compuesto que en el cerebro de los ratones wild type. No solamente compuestos de cobre son los que se están utilizando, y no solo la idea es marcar placas. En este ejemplo que les muestro a continuación, se observa cómo complejos de iridio y de rodio no solo pueden utilizarse para observar los péptidos de beta-amiloides, sino prevenir la agregación. Nosotros acá lo que observamos en estos gráficos son que al aumentar la concentración de compuesto, no solo observamos a estos péptidos, sino que por dos técnicas de microscopía diferentes, tanto como la medición física de estas fibrilas, lo que observamos fue que conforme el aumento de concentración, el tamaño de estas fibrilas fue menor. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que no solo estamos observando a estos péptidos, sino que además podríamos estar previniendo su agregación. En este estudio también se ha profundizado un poquito más, y lo que se cree es que existe un enlace entre el metal, ya sea iridio o rodio, con las histidinas presentes en estos agregados. Probablemente lo que ocurra es que estas dos aguas que observamos acá se vayan y se una la histidina. Bien, y finalmente me gustaría mostrarles en este set de resultados complejos también de otro metal, que es el rutenio, lo cual se observó a tiempo real el monitoreo de formación de fibrilas alfa-S en células de neuroglioma. Bueno, estas son las estructuras de los complejos de rutenio, y lo que se observó es que luego de agregar estos compuestos con las células de neuroglioma, se pudo seguir mediante el aumento de la fotoluminiscencia la formación a tiempo real de estas fibrilas. Entonces se observó que a tiempo cero tenemos una determinada fosforescencia, y luego cuando ya están estas fibrilas formadas tenemos otra intensidad. Esto es un gráfico normalizado. Si bien aquí no estaríamos previniéndolas, lo que se ha logrado es observar a tiempo real la formación de estas fibrilas. Bueno, y aquí, porque también son top technology, fotos de estas fibrilas por microscopios de absorción de fuerza atómica y transmisión electrónica. Muy bien. Y además, para agregarle más complejidad a este estudio, lo que se realizó fue utilizar las células de neuroglioma genéticamente modificadas, donde a esta cineína se le agregó la proteína verde, que es la GFP. Entonces, nosotros, al observar en un microscopio por un canal, podemos observar la GFP. Entonces vemos el verde normal de la GFP que está agregado ahí. Luego podemos observar el color rojo de nuestro complejo de rutenio, y finalmente lo que observamos luego de unos cálculos es una alta colocalización entre
la fluorescencia de la proteína verde, que se encuentra unida a estas sinucleínas, y nuestro complejo de rutenio, lo cual podría estar indicando que se encuentran en el mismo lugar. Ahora, para no seguir hablando de compuestos, porque podemos estar hablando eternamente, lo que les quiero mostrar brevemente es cómo diferentes compuestos de diferentes metales, tales como iridio, galio, rutenio que ya hemos hablado, oro, platino que también hemos hablado, cobalto, renio o paladio, se están utilizando para marcar diferentes tipos de agregados proteicos que podrían estar implicados en las enfermedades neurodegenerativas. También interesante en esta filmina, o por lo menos desde mi punto de vista, es cómo observar las diferencias no solo en el metal, sino en las geometrías moleculares. Ahora, trabajos aún más recientemente han demostrado que la química bioinorgánica para utilizarse como marcadores en enfermedades neurodegenerativas no depende solamente de la fluorescencia, sino que también puede utilizarse en técnicas más sofisticadas, tanto como la tomografía de emisión de positrones y la tomografía computarizada de emisión monofotónica, lo que nosotros decimos PET y SPECT. Bien. Muy brevemente, estas técnicas se basan en la generación de un isótopo emisor de positrones, o antielectrones. Si bien en enfermedades neurodegenerativas ya se encuentran muchos de estos compuestos actualmente en uso, creo que uno de los más conocidos que yo particularmente conozco también es el fluorbetapir, siempre, obviamente, hay una pequeña desventaja, que es que estos marcadores poseen una vida corta media, hay que sintetizarlos in situ, y pueden tener una afinidad moderada. Entonces, desde el punto de vista bioinorgánico, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer para contribuir a este tema? Es generar radiosondas basadas en algún radioisótopo metálico. Entonces, brevemente vamos a hablar un poquito de esto. Y nosotros tenemos, por ejemplo, radiosondas basadas en cobre 64. Nosotros acá tenemos lo que nosotros le decimos ligando, que es la molécula que acompaña al metal. Los metales estarían acá, entre los nitrógenos, acá, y acá estaría, perdón, acá estaría el átomo de cobre. Y lo que se observó con estos compuestos es que pueden utilizarse efectivamente para observar placas beta-amiloideas mediante PET. Lo que observamos aquí es los 5 compuestos, tanto como que están nombrados L1, L2, L3, perdón, L1, L2, L4, L5, donde el L3 no tuvo absolutamente ningún resultado, y de todos los compuestos estudiados se observó que el que se ha llamado L2 acumula, aparentemente podría acumularse selectivamente en el cerebro, y el L1 es el que menos acumula. Ahora, ¿por qué a mí particularmente me parece interesante este trabajo? No solo sino para demostrar que pueden utilizarse estos compuestos, sino que si uno observa la fórmula del compuesto, no hay que entenderla. Solamente hay que fijarse que acá este R es un protón, o sea, es un hidrógeno. Cuando esto tiene un hidrógeno, tiene una alta afinidad. Ahora, cuando esto tiene un metilo, que esto sería carbono, hidrógeno 3, absolutamente no tiene afinidad y no entra al cerebro. ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a lo mismo, como tenemos infinitas posibilidades de diseño de trabajo, de compuestos. Pasando a otro metal que es bastante más famoso, vamos a hablar de las radiosondas basadas en tecnesio 99. Como un dato, el tecnesio 99 se obtiene a partir originalmente del uranio 235, se obtiene el molibdeno 99, el generador de molibdeno 99 se lleva al hospital, y en el hospital mismo se puede obtener el tecnesio 99, que tiene una vida media de 6 horas. El tecnesio 99 no es novedad, que es el radioisótopo más utilizado en el mundo, justamente porque puede generarse, la generación del compuesto puede ser in situ. La emisión de los rayos gamma puede ser detectada por un equipo de rayos X convencional, que ya muchas clínicas poseen en su equipamiento. Tiene una vida media corta entre comillas, porque es lo suficientemente larga como para ser detectada, pero no lo suficientemente corta como para no quedarse a vivir en nuestro cuerpo, y son relativamente fáciles de sintetizar. Ya al hablar de radiosondas basadas en tecnesio 99, actualmente se están utilizando en pacientes donde, dependiendo el ligando, o sea, lo que acompaña al metal, es depende del objetivo que nosotros queremos cumplir. Y como un dato de color, ya que
estamos es que nosotros en Argentina somos generadores de molibdeno, que es molibdeno 99, que es justamente el material de partido para tener el tecnesio 99. Este generador Ra3 se encuentra en la CONEA. Bien, entonces, continuando con las radiosondas basadas en tecnesio 99, tenemos un ejemplo en el cual podemos observar placas beta-amiloides mediante SPECT, en este caso, donde tenemos esta molécula que posee una gran afinidad por agregados beta-amiloides, y lo que podemos observar es que en un ratón transgénico Alzheimer se puede observar que hay una internalización efectiva en el cerebro y una marcación efectiva y selectiva de las placas beta-amiloides, sobre todo si comparamos con el wild type. Y luego tenemos otro ejemplo en el cual, si bien nosotros observamos la molécula, lo único que cambió fue acá este grupo de acá tenemos un metilo y un NH, acá tenemos un R que es un NH2, y se observó que con esta molécula también pueden marcarse selectivamente placas beta-amiloideas. Lo que observamos aquí y aquí son las placas beta-amiloideas, y lo que observamos aquí son tensiones control, que son el DANIR3B y la tioflavina S. Solamente para demostrar que efectivamente lo que estamos observando son las placas beta-amiloides. Y con este compuesto, que a mí me pareció interesante, porque nuevamente las radiosondas basadas en metales son un tema reciente, y en la utilización en enfermedades neurodegenerativas es algo mucho más reciente. Y a mí me pareció particularmente interesante este trabajo porque también se ha estudiado estos compuestos en monos de rhesus, o monos, básicamente. Y lo que se observó fue que estos compuestos efectivamente in vivo en los monos penetran la barrera hematoencefálica. Si bien todavía al día de la fecha no se ha podido encontrar si se unen selectivamente a beta-amiloides, por lo menos desde nuestro punto en la química bioinorgánica, la barrera hematoencefálica es uno de los mayores limitantes que tenemos. Entonces, juntando los resultados observados en los monos con los resultados observados en ratones, podría pensarse que estos son potenciales marcadores de placas beta-amiloideas in vivo. Y luego, para terminar con este tema, solo les quería mostrar que existen también radiosondas basadas en diferentes metales, tales como circonio, donde se encuentra unido un anticuerpo para unirse a las placas beta-amiloideas, o sea, podemos hacer inmunopet, indio, donde encontramos al compuesto unido a una biotina, o galio, donde el galio se encuentra unido a curcumina. Nuevamente, para demostrar que las posibilidades son infinitas, básicamente. Y luego, para ir terminando, no voy a ahondar en este tema, pero solo porque también es un tema muy reciente, pero sí me gustaría mencionarlo, no dejar de mencionarlo, que también se están estudiando compuestos de metales de transición para utilizarse en imágenes por resonancia magnética. Y acá, como pequeños ejemplos, pongo un compuesto de galodinio y un compuesto de manganeso. Entonces, pudimos observar básicamente que hemos pasado por toda la tabla periódica. Entonces, a partir de todo lo que hemos hablado en esta charla, ¿cuáles serían las que yo creo que son las conclusiones principales? ¿Cuál es la conclusión principal a partir de la química bioinorgánica? Es que, gracias al diseño inteligente de marcadores fluorescentes y radioactivos, podríamos, en teoría, optimizar el diagnóstico por imágenes de la forma de mejorar el diagnóstico temprano. Y otra conclusión muy importante para mí es que de esta forma podemos lograr un enfoque multimodal para abordar el problema, generando un trabajo interdisciplinario. Primero, ¿qué quiero decir con multimodal? A lo que yo me refiero con multimodal es que no es que yo estoy diciendo, o desde la química, los químicos bioinorgánicos decimos no, hay que basarse en compuestos químicos, de química inorgánica y fluorescencia. No, nosotros lo que queremos decir, o por lo menos yo, es vamos a sumar una nueva técnica para poder enfocar el problema tanto desde la parte psiquiatría, desde la parte fluorescencia inorgánica, desde SPECT, desde PET, desde todo, y por eso también es muy importante desde mi punto de vista el trabajo interdisciplinario, donde hemos podido ver, por ejemplo, mi conocimiento, los de nuestra rama, se basa obviamente en los metales, en la fotoquímica, en la síntesis. Pero nosotros puede que no sepamos
la proteína en particular a la cual tendríamos que hacerle objetivo para poder generar un diagnóstico temprano por imágenes. Y ahí es donde entran, por ejemplo, los psiquiatras o diferentes ramas de médicos. Es decir, podríamos abordar un compuesto que trate de unirse selectivamente a esta proteína, y ahí podríamos observarla. Por eso, desde mi punto de vista, y sobre todo con las tecnologías que manejamos en este momento, lo más importante es poder tener un enfoque multimodal para abordar los diferentes problemas que solo se puede abordar desde un trabajo interdisciplinario. Y con esto finalmente me despido y les digo muchas gracias por su atención, mostrándoles el rectorado de la universidad en la cual yo trabajo. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Iván. Ahora lo que vamos a hacer es, vamos a cerrar esta parte de la grabación y la vamos a retomar para el debate. Este es tu correo electrónico, Iván. Ese es mi correo electrónico por si cualquiera de las personas que está escuchando esta charla tiene interés en contactarse conmigo, tanto para si tienen alguna idea o alguna duda, alguna pregunta, estoy siempre abierto a consultas, no hay ningún problema. Bueno, entonces ahora vamos a cerrar esta grabación y inmediatamente vamos a comenzar con el Ateneo Debate. Bueno, muchísimas gracias, doctor Iván Maysús. Un segundo.